siempre contigo. Estás paseando por el rompeolas. Lo que haces y lo que piensas te define, y lo que escuchas también. Entramos en el tercer tema de la mañana, de esta mañana calurosa, bastante calurosa, pero bueno, si vamos a hablar de calor, con el siguiente invitado que tengo ahí al otro lado, pues de calor me imagino que sabrá mucho más que nosotros y lo habrá sufrido mucho más que nosotros. ¿Por qué? Porque él se llama Ali Salam y es el delegado para Canarias del Frente Polisario. Con él vamos a hablar para ver, pues ahora que estamos hablando de calor, cómo podrá ser ahora mismo la vida en los campamentos de refugiados de Tinduf, en la plena Hamada argelina, con los calores, en fin, y ver un poco la realidad que vive el mundo saharaui. Ali, muy buenos días. Hola, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Digo que estamos hablando de un día caluroso, que ustedes de calor sabrán mucho más que nosotros. Bueno, el calor realmente en esta zona, en esta región, es más alto que podéis conocer aquí en Canarias, pero no deja de ser también que, bueno, en Canarias también está haciendo este día bastante calor. ¿Qué temperatura puede haber ahora en los campamentos, o sea, en esta época? Bueno, en esta zona, en estos momentos, la temperatura de estos días está alcanzando los 50 grados sombra. Es más o menos términos generales. 50. Sí. Ali, mira, no te me muevas mucho porque no está entrando bien la señal. No sé si, vamos a ver, continúa aquí, a ver, me decías que la temperatura era de unos 50 grados. Sí, llega a 50 grados en estos días, esta semana, a partir de la segunda semana de julio. Y incluso en algunos otros sitios se dice que se sobrepasa los 50 grados, 52, 53 o algo así. Pero más en término medio, unos 50 grados en esta zona donde están los campamentos refugiados saharauis, en el suroeste de Argelia. Cualquier escuchante que nos está escuchando ahora y te está escuchando, Ali, podrá pensar 50 grados en la plena Hamada argelina, en ese desierto. ¿Cómo pueden combatir eso? Si es que se puede combatir. Bueno, no tiene más remedio que combatirlo con los medios que pueden tener. Realmente es una zona donde estas personas, por lo menos una segunda o tercera generación, han nacido en esas condiciones, en esos campamentos. Y el calor, bueno, todos los años es así. Todo el verano en esa zona llega a los 50. Y la gente, bueno, lo combate como puede, o sea, intentando tomar todas las medidas, pero bueno, llega un momento en que no hay más remedio que, bueno, que incluso con ese calor, la gente tiene que trabajar, se tiene que moverse, que tiene que hacer sus actividades, intentando remediar como sea, o sea, tratarse con el agua, un poco meterse en la sombra siempre que se pueda, y más o menos esos son los remedios que se utilizan. Remedios naturales. Yo lo que intentaba también es un poco concienciar a nuestra población, a nuestra gente, de empatizar un poco y ponernos en el otro lado y imaginarnos cómo puede, cómo se puede vivir en esas condiciones, ¿no? Ali, me gustaría, ya que tenemos un ratito para hablar, que nos comentaras cuál es la situación más o menos general ahora mismo en los campamentos. ¿Cómo está el movimiento ahora del Sáhara, después de todo lo que ha pasado? En fin, después de la declaración de España, en fin, ¿cómo ha llevado eso? ¿Cómo se lleva ahora? ¿En qué punto están? Bueno, como es conocido, sobre todo por los oyentes aquí en Islas Canarias, que están más cercanos al Sáhara Occidental y a seguir el conflicto de forma más directa, el conflicto del Sáhara Occidental lleva 50 años en esa situación, desde 1975, cuando España se retiró del Sáhara y el Sáhara fue entregado a Marruecos, ocupado militarmente, y Marruecos sigue ocupando
casi 2/3 del territorio, y una guerra que ha durado 16 años. Luego hubo una interrupción de 30 años cuando se instaló la misión de Naciones Unidas en el Sahara para celebrar el referéndum de autodeterminación solicitado por Naciones Unidas desde los años 70. Y hubo un alto el fuego de acuerdo a un plan de arreglo llevado por Naciones Unidas y la Organización de la Unidad Africana. El referéndum al final no se ha realizado porque Marruecos realmente no quería, no tenía la voluntad política de hacerlo, sabiendo que si se realiza un referéndum en esas condiciones de libertad, de transparencia, etcétera, los saharauis van a votar por la autodeterminación y la independencia, y por eso Marruecos empezó a obstaculizar el referéndum hasta que últimamente se encuentra prácticamente paralizado el proceso. Hay una presencia de Naciones Unidas, pero solamente es una presencia simbólica, que no están haciendo nada prácticamente. Y la guerra volvió otra vez el 13 de noviembre de 2020, después de que Marruecos violó el alto el fuego, abrió una brecha en el muro, este muro que tienen montado en el Sahara Occidental, que es un muro de 2.700 kilómetros que divide el territorio de norte a sur, y es una zona la más minada del mundo. Se calcula entre 8 y 10 millones de minas a lo largo del muro. Y Marruecos violó el alto del fuego, abrió una brecha ilegal en ese muro hacia el sur, hacia Mauritania, para seguir explotando los recursos naturales saharauis y para seguir. Y eso produjo la interrupción del alto del fuego, y hasta ahora estamos de nuevo en una segunda fase de guerra de liberación en la que llevamos casi 3 años. Y es una guerra donde los medios de comunicación no hablan mucho de esa zona porque van por otros conflictos más mediáticos. Y bueno, ahí en esa situación seguimos. Hay un proceso de autodeterminación, de referéndum llevado por Naciones Unidas, casi paralizado prácticamente. Hay un enviado especial o personal del secretario general de Naciones Unidas, el señor Mistura, que lleva casi 3 años en su nuevo mandato, pero no ha avanzado en nada. Está haciendo lo mismo que han hecho sus predecesores, que como él es el quinto o sexto representante, y que bueno, se nombra para que desbloquee las negociaciones entre el Frente Polisario, Marruecos, Naciones Unidas para celebrar el referéndum, pero no choca con la posición intransigente de Marruecos de no querer ir a ninguna negociación más allá de lo que ellos plantean como una solución para Marruecos, que es una autonomía del Sahara dentro de Marruecos. ¿A usted le sorprendió? ¿Qué te dice el nombre de Pedro Sánchez? Pedro Sánchez, ¿tú pensabas o ustedes pensaban de alguna manera esta última jugada, esta última historia con respecto al pueblo saharaui? Porque si empezamos a mirar de atrás, por ejemplo, más en la moviola del tiempo, ¿no? De ver, por ejemplo, en este caso del Partido Socialista, en aquella célebre meeting de Felipe González en Tinduf, cuando decía que jamás y nunca iban a dejar al pueblo saharaui solo y abandonado, ¿no? Y con el paso del tiempo de eso, vamos, increíble, ¿no? Y esa última jugada de Pedro, ¿ustedes llegaron a pensar que se podía producir eso? Bueno, realmente, si uno tiene en cuenta el historial de los gobiernos de España que durante todo el periodo después de su retirada de Sahara, nunca se ha hecho algo así importante para apoyar en la solución del conflicto, más todo lo contrario, sino siempre se han intentado de mejorar las relaciones con Marruecos, pero sobre todo los gobiernos socialistas. Como usted decía, la posición de Felipe González en el año 76, cuando visitó los campamentos de refugiados saharauis recién instalados en este desierto tan inhóspito y tan inclemente como hemos descrito al principio,
y ahí manifestaba que cuando llega al poder lo primero que va a hacer, que va a ayudar a garantizar la independencia del pueblo saharaui, y criticando toda la posición del gobierno de entonces, y nada más llegar al poder empezó a obrar totalmente contrario a lo que ha hecho. Expulsó el representante saharaui de entonces en España, y siguió en su lucha siempre en apoyo a la política de Marruecos. Luego vino Zapatero y hizo lo mismo, peor todavía. Zapatero sigue actualmente apoyando la política de expansionista de Marruecos en todos los foros en que iba, tanto en Marruecos como en España, como en otros sitios. Y ahora, la posición actual del actual presidente de Pedro. España, de Pedro Sánchez, que ha sorprendido a todo el mundo, porque es una posición, como se ve, se puede interpretar como es una posición personal de él, su ministro de Asuntos Exteriores, porque está en contra. Se han pronunciado el Congreso Nacional, todas las fuerzas políticas, incluso los partidos que forman parte del gobierno de coalición. Toda la sociedad española estaba en contra de esa forma de ese viraje justificable, que no tiene ningún sentido, de en este momento apoyar la posición de Marruecos, diciendo que la solución, la mejor solución o la más idónea para ellos es la de autonomía dentro de Marruecos, y eso Ali, sí, el mundo que realmente, tanto por los saharauis, porque se han considerado una nueva traición del presidente del gobierno de España, que realmente los saharauis y todo el movimiento solidario en España y todos los partidos la condenan, porque realmente no tiene sentido. Y en España, siendo la potencia colonizadora, así está reconocida todavía al día de hoy por el derecho internacional, por la comunidad internacional, y actúa contrariamente a los esfuerzos de Naciones Unidas, a los esfuerzos del derecho, en contra del derecho internacional, en contra de la misma trayectoria tradicional del gobierno de España, entre comillas, que siempre han apoyado, por lo menos lo mínimo que se puede hacer, apoyar una solución de autodeterminación del pueblo saharaui en Naciones Unidas, pero nunca han llegado a ese nivel. Claro. No, y que se supone que, en fin, que partidos más progresistas, porque, hombre, algún detalle de otra manera debe tener, en principio, pues, en teoría, ¿no? Una cosa, Ali, ustedes se sienten, por ejemplo, ahora que estamos viendo otros conflictos, ¿no? ¿Cómo se le pone el foco en esos conflictos, y el de ustedes que llevan tantos años ahí bloqueado totalmente? Porque con lo que estás comentando hay un bloqueo total y absoluto, incluso desde la ONU, eso está todo parado. ¿Cómo se está poniendo los focos en Palestina, en Ucrania? Y ustedes han sido los grandes olvidados de toda la vida. Bueno, es una injusticia más que se ve contra el pueblo saharaui, que un pueblo que lleva 50 años luchando por su derecho a autodeterminación y que sigue ignorado cada vez que aparece un poco de conflicto internacional. Y en este caso, por ejemplo, respecto al gobierno de España, de la cosa totalmente contradictoria. Por una parte, reconocen al Estado palestino, le abren una embajada, condenan la violencia que está pasando en Palestina, en Gaza, y por otra parte, un conflicto donde más le concierne a España resolver, el gobierno hace todo lo contrario, reconoce la ocupación de Marruecos y entonces realmente es una situación que no tiene sentido, de que, viendo que las cosas se toman contrariamente a lo que, paradójicamente, de lo que realmente son la situación de los conflictos. Es tremendo. Ali, y entonces, ¿cómo
¿cómo se mantiene, por ejemplo, las nuevas generaciones? Había gente en los campamentos de toda la vida, pero la gente joven, la gente, ¿qué alternativa se le ofrece? ¿Qué objetivo tienen? ¿En qué piensan? ¿Cómo mantienen, cómo se mantienen? ¿Cómo pueden luchar y la ilusión que pueden tener en vivir? Bueno, realmente es una situación muy difícil donde los juventud nacen en un campamento de refugiados en unas condiciones en medio de un conflicto y siempre están con la expectativa de que se puede llegar a una solución, que se puede resolver, y ven que cada día se aleja más. Entonces realmente es una situación que incomoda a todo el mundo y sobre todo a la juventud, estando en un campamento donde, bueno, no tiene ninguna perspectiva de trabajo, de ocupación, de nada, y eso realmente repercute en el comportamiento de la juventud, que eso se le puede llevar a tomar cualquier acto realmente que no deseado por nadie. Pero bueno, por la otra parte, el pueblo saharaui en general, tanto juventud como personas adultas mayores, tienen decidido seguir luchando por su derecho de autodeterminación, y prueba de ello que son 50 años, el pueblo resistiendo, dando muchas bajas durante la época de guerra, etcétera, etcétera, y sigue luchando. Y bueno, cuando se volvió la guerra en los últimos años, los jóvenes también, la mayoría de todos, se han presentado y se han integrado al Ejército de Liberación Saharaui y están luchando contra la presencia de Marruecos a través de una guerra que lleva hostigamiento, bombardeo todos los días a la zona del muro de Marruecos. Entonces, por una parte, la gente no ve que se le está apoyando en sus reivindicaciones de derecho internacional, de un derecho para la autodeterminación, por ese papel pasivo del Consejo de Seguridad de Naciones Unidas, de poder llevar a la práctica sus resoluciones, los acuerdos que Marruecos ha firmado, que el Consejo de Seguridad no hace ninguna presión sobre Marruecos para que acate las resoluciones y los acuerdos firmados por ellos mismos, y por otra parte no le queda más que seguir luchando porque no tiene otra alternativa. Ali, el movimiento islamista en el norte de África, ¿eso ha ido afectando también o eso se mantiene alejado? ¿Cómo está la situación? Bueno, realmente ese tema no nos afecta a nosotros en el Sahara y en los campamentos ni en los territorios liberados. Y yo veo que ese movimiento últimamente está bastante calmado, o sea, que ya no es como principios de los años 90, cuando había atentados en Argelia, en toda la zona, a pesar de que sigue existiendo esos movimientos terroristas en toda la zona del Sahel, el sur del Sahara, la zona del gran desierto del Sahara, por toda esta zona, y siempre sigue constituyendo un peligro para la estabilidad en la zona y en la región. Y con el tiempo a lo mejor podría extenderse más y tener alguna otra repercusión. Pero bueno, afortunadamente nosotros hasta el momento ese movimiento ideológico de terrorismo, de islamismo, no lo tenemos. Entonces, te lo comento porque digo que te lo comento porque muchas veces no. O sea, del tema de África muy poco se sabe, no fluye la información, no sabemos nada, ¿no? Entonces todas estas cosas es importante, ¿no? Siempre hay confusión en este tipo de cosas, por lo que usted decía, de que falta de conocimiento, falta de interés por una zona determinada, pero bueno, nosotros lo que tenemos en Sahara es un movimiento de liberación, que es el Frente Polisario, que estamos luchando por una causa justa, que es la autodeterminación del pueblo saharaui, nuestra independencia, nuestro territorio está ocupado, y estamos haciendo una lucha justa de acuerdo a lo que plantea el derecho internacional de cualquier pueblo. Tiene el derecho a defenderse y defender su territorio. Ali, todo el pueblo saharaui está
de acuerdo con eso y por eso no tenemos esas diferencias o esas problemas ideológicas que podían afectar. Lo que tenemos nosotros es un movimiento de liberación para liberar al Sáhara y ya está. Mira, Ali, una cosa. ¿Cómo está la situación? Por ejemplo, ustedes dependen de la ayuda internacional de los campamentos de refugiados. ¿Esa ayuda se sigue manteniendo? ¿Está bien? ¿Falta? ¿Ahora hay otro punto? ¿Cómo está la situación en ese sentido? Bueno, realmente es otra situación bastante complicada, difícil, de que un pueblo 50 años viviendo prácticamente gracias a la ayuda humanitaria internacional. Y lo que eso significa, pues, una ayuda internacional no satisface todas las necesidades del pueblo, sino ayuda en cuestiones tan fundamentales como, bueno, un poco la alimentación y otras cositas más. Pero todo esto ha sido afectado en los últimos años, por ejemplo, con el tema de la pandemia del COVID, que se ha cerrado todas las fronteras y eso afectó mucho la canasta alimentaria de los refugiados porque dificultó la llegada de los recursos. Además, una crisis internacional en estos años que ha disminuido mucho la financiación a las organizaciones internacionales que apoyan el tema saharaui, como la Alta Comisión de Naciones Unidas para Refugiados, el Programa Mundial de Alimentación y otros, que realmente con los recursos que reciben de países donantes ya no pueden cubrir más del 60 o 70% de lo que hacían antes, debido a la carencia, al encarecimiento de transporte, de los precios de los alimentos, etc. Y entonces estas organizaciones, junto con la Media Luna Roja Saharaui, que es la organización encargada de todo el tema de la ayuda humanitaria, han hecho llamamientos continuos en los últimos tiempos, pidiendo a los países, a la comunidad internacional, que aumenten las donaciones a estas organizaciones para poder garantizar el mínimo de supervivencia para el pueblo saharaui en los campamentos refugiados, tanto en el tema de alimentación como en la educación, en la salud, etc. Entonces hay un déficit bastante considerado, calculado entre el 30 y el 40% de lo que podían hacer. Incluso hay un llamamiento urgente de último mes pasado y el anterior, diciendo que, bueno, que los recursos que tienen en los almacenes, en las reservas, no llega a poder repartir la alimentación después de un mes o 2 meses. Entonces es una situación bastante complicada y se está haciendo un llamamiento internacional a todas las organizaciones y los países que podían ayudar a estas organizaciones humanitarias que trabajan con los campamentos de refugiados saharauis. Pues muy bien, Ali Salán, gracias por habernos estado con nosotros en el programa. Ya te llamaré otro día para continuar hablando de estos temas. Y nada, gracias y seguimos adelante. Pues muchas gracias a ustedes por abrirnos esta posibilidad de vuestros micrófonos y para poder contactar y hablar y explicar la situación del pueblo saharaui a vuestros oyentes. Muchas gracias. Gracias. Buenos días. Bueno, pues nosotros nos vamos de nuevo con